Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Julián Rueda Sarmiento, estudiante del noveno semestre de Economía de la Universidad Abierta de Instancia UNAD. Actualmente desarrollo el curso de Inclusión Social y estoy desarrollando una serie de entrevistas de la problemática de empleo informal en San Vicente de Chucurí. Cabe señalar que el empleo informal es aquel que, a pesar de existir un pago, una remuneración por los trabajos realizados, no se garantiza la cobertura de los requisitos de la legislación laboral, como por ejemplo derecho a vacaciones, derecho a cesantías, intereses de las cesantías, cobertura por una administradora de riesgos profesional que la conocemos como la ARL, afiliación al régimen de salud y pensión, entre otras. Por lo anterior, le agradezco me puedan colaborar dando respuesta a las siguientes preguntas, cuyo fin es puramente académico. Buenas tardes, me encuentro con el compañero Carlos Rojas, el cual nos va a contestar unas preguntas que vamos a hacer para la universidad. Entonces, señor Carlos, ¿conoce usted sus derechos como trabajador y cuáles conoce? Buenas tardes, Jonathan. Sí, conozco algunos derechos como que nos representan a los trabajadores, como el derecho al salario, el derecho al buen trato de los patrones, derecho a tener un contrato, derecho a las prestaciones y algunos otros. Sí. Carlos, si le incumplieran esos derechos, ¿usted seguiría trabajando con su patrón? Pues los derechos son fundamentales para uno poder trabajar y dar lo mejor siempre de nosotros como empleados. Pero en ocasiones algunos derechos son violados y los trabajadores dejan de trabajar por eso. La segunda pregunta, Carlos. ¿Considera usted que el empleo que tiene actualmente le garantiza todos los derechos laborales que tiene como trabajador? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Los trabajos informales en ocasiones no garantizan siempre todos los derechos. Entonces, tener un trabajo informal requiere de mucha responsabilidad y en muchas ocasiones los empleados dejan sus trabajos porque les incumplen todos sus derechos. Claro, la tercera pregunta. ¿Le gustaría trabajar en otro empleo? ¿Sí o no? ¿O por qué? Nosotros como empleados informales debemos trabajar y buscar siempre las mejorías para nuestro salario y para nuestras familias. Y si en ocasión le ofrecen a uno de pronto otro empleo, preferiblemente uno cambia de trabajo. Sí, señor. Carlos, la cuarta pregunta. ¿Considera que puede crecer como persona y o como trabajador en el empleo que desarrolla actualmente? Pues la verdad, como trabajador, los conocimientos que uno adquiere durante su trabajo son muy buenos, pero el crecimiento laboral no, porque hay pocas oportunidades de crecer en esta fuente de trabajo que nos ofrece. Carlos, la quinta. ¿Considera que un trabajo informal es un tipo de exclusión social que no le permite disfrutar de sus derechos laborales? ¿Por qué considera? Hermano, los trabajos informales a veces excluyen a la gente porque, ¿cómo le explico? O sea, las capacidades no son para todas las personas y para unos trabajos determinados. Por ejemplo, en el trabajo de construcción en el cual me dedico, hay gente que no se le puede dar trabajo porque tiene discapacidad en algo o se requiere de un esfuerzo físico y los patrones no contratan a esa gente por eso. Ok, listo, Carlitos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por la entrevista. Muy buenas tardes. Me encuentro con el señor Carlos García, el cual nos va a responder 5 preguntas sobre el trabajo informal. Carlos, ¿conoce sus derechos como trabajador? ¿Cuáles conoce? Pues conocerlos sí por los derechos que tenemos como trabajadores, sí los conozco. Que tenemos el derecho a un trabajo digno, que es fundamental. Que tenemos derecho a la seguridad social, a todos los parafiscales que debe tener una persona en el régimen colombiano. Esos son los que yo conozco en el momento. Carlos, si le incumplieran esos derechos, ¿usted seguiría trabajando con su patrón? Obviamente que no, no porque uno para trabajar, para generar un progreso y que le violen los derechos que tiene cada persona por ser una función en dicho trabajo, obviamente que no, porque tienen que respetarse a uno. Carlos, la segunda pregunta. ¿Considera usted que en el empleo que tiene actualmente le garantiza
todos los derechos laborales que tiene como trabajador? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. Pues, ¿por qué? Pues en el trabajo, pues uno, a la medida pues que uno va conociendo, uno lo va haciendo respetar, ¿cierto? Entonces, mientras el trabajador cumpla con sus funciones y a la medida que va cumpliendo para lo que ha sido contratado, tiene todo el derecho de reclamar que lo respeten. Dichos derechos y todo lo que tengan acuerdo entre patrono y empleado. Carlos, la tercera pregunta. ¿Le gustaría trabajar en otro empleo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues sí, uno siempre aspira a ir mejorando, ¿cierto? ¿Por qué no? Pues obviamente por la economía donde estamos, pues como se dice colonialmente, uno no puede soltar una teta sin tener la otra, ¿cierto? Pues uno subvive con el trabajo que tiene, pero si hay una posibilidad mejor a nivel económico, a nivel que la familia vaya a estar mejor, obviamente uno lo cambiaría, si llega a presentarse la oportunidad. Sí, señor. Carlos, la cuarta pregunta. ¿Considera que puede crecer como persona y o como trabajador en el empleo que desarrolla actualmente? Pues ahorita actualmente no, ahorita pues realmente la empresa por el tamaño que es, está muy limitada, o sea, a nivel que uno pueda ir ascendiendo es complicado, porque miran mucho tema, como digo, estructuralmente la empresa, los puestos que hay son los que son, no una empresa que se vaya a proyectar en crecimiento para decir uno que pueda uno ir ascendiendo por los conocimientos que va adquiriendo o sus capacidades de preparación, estudios. Carlito, la quinta pregunta. ¿Considera que un trabajo informal es un tipo de exclusión social que no le permite disfrutar de sus derechos laborales? ¿Por qué? Yo digo que sí. Pues de pronto por el punto de vista que usted lo vea. Un trabajo informal es como, digamos, o sea, la misma no posibilidad de conseguir empleo. Las personas deciden tener su trabajo informal, independiente como lo llaman, pues obviamente no va a tener los mismos derechos que puede tener un trabajador, que puede tener su descanso bien remunerado, sus derechos, salud, pensión, pensar en la pensión algún día, en algún momento. Eso es lo que yo creo en el momento sobre esa pregunta. Carlito, muchas gracias. Un placer atenderlo. Me encuentro con Yadira Corso, la cual nos va a responder 5 preguntas de la materia de inclusión social sobre el trabajo informal. Bueno, Yadira, ¿conoce sus derechos como trabajador? ¿Cuáles conoce? Pues en el servicio doméstico pues conozco algunos, que es el derecho a un trabajo justo, un salario también justo, también a vacaciones, no discriminación. Yadira, si le incumplieran esos derechos, ¿usted seguiría trabajando con su patrón? No. ¿No es cierto? No. Segunda pregunta, Yadira, ¿considera usted que en el empleo que tiene actualmente le garantizan todos los derechos laborales que tiene como trabajador? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, con la familia que estoy hace ya bastante añitos, ellos me garantizan todo lo esencial que necesito yo. Hasta el momento ha estado bien con ellos, con todos sus derechos laborales. Exactamente. La tercera pregunta, ¿le gustaría trabajar en otro empleo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por el momento no, estoy bien ahí. ¿Está bien? Sí. ¿Considera que puede crecer como persona y o como trabajador en el empleo que actualmente desarrolla? Pues sí, la verdad aspiro a ser mejor que un servicio doméstico, a no estar tanto tiempo en esa fase. Vale. Yadira, la quinta pregunta es, ¿considera que un trabajo informal es un tipo de exclusión social que no le permite disfrutar de sus derechos laborales y por qué? Yadira, la quinta, ¿considera que un trabajo informal es un tipo de exclusión social que no le permite disfrutar de sus derechos laborales y por qué? Sí, porque a veces se exige mucho más de lo que uno puede dar en el trabajo. Digamos, con un salario que realmente no alcanza el límite que uno desea ganar más. Ok. Vale, Yadira, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Alexander, el cual nos va a responder 5 preguntas sobre el tema del trabajo informal. Alex, la primera pregunta es, ¿conoce sus derechos como trabajador y cuáles conoce?
Alex, si le incumplieran esos derechos, ¿usted seguiría trabajando con su patrón? Pues si me cumplieran los derechos, pues no, porque uno no va a contar con que lo respeten a uno, no va a contar uno, digamos, que lograr una pensión o algo, entonces no llega a ningún lado. La segunda, Alex, ¿considera usted que el empleo que tiene actualmente le garantiza todos los derechos laborales que tiene como trabajador, sí o no, y por qué? Pues que me garantice todos los trabajos. Todos los derechos laborales que tiene, el trabajo que tiene actualmente. Pues sí, sería bueno porque así uno logra muchas cosas. La tercera, ¿le gustaría trabajar en otro empleo, sí o no, y por qué? Pues depende. Pues de que tuvieran todas las modalidades de uno, pues sí me gustaría porque uno dejarse hacer otra persona. Si le ofrecieran un mejor salario y todo, Sí, si me dieran un menos tiempo de salario. trabajo, menos esfuerzo físico, ¿cierto? Exacto, sí señor. Bueno, vale, la cuarta, ¿considera que puede crecer como persona y o como trabajador en el empleo que desarrolla actualmente? Pues en el trabajo que tengo yo, pues el único que sería uno ser maestro, porque no O sea, hay otras. crecería como trabajador. Como trabajador, sí, como maestro. Vale. La quinta, ¿considera que un trabajo informal es un tipo de exclusión social que no le permite disfrutar de sus derechos laborales y por qué? Pues sí, pues porque pues, de igual manera se extiende el tiempo y pues uno pues por colaborarle al patrón, pues como él es buena gente con uno y tiene un buen trato, pues uno pues le colabora, le sacrifica uno el tiempo de pasar con la familia y le colabora uno a ella y ahí tiene uno más confianza con el patrón. Vale. Alex, muchas gracias. Mucho gusto. Buenas tardes, nos encontramos con Brian Manrique, el cual nos va a responder 5 preguntas sobre el tema del trabajo informal. Bueno, Brian, ¿conoce sus derechos como trabajador y cuáles conoce en el trabajo que actualmente usted realiza? Bueno, pues los derechos del trabajador, pues el derecho a la salud, derecho a la pensión, a una liquidación, primas, cesantías, un trato digno tanto como jefe, tanto como empresa. Vale. Bueno, Brian, y le pregunto ahora, si le incumplieran esos derechos, ¿usted seguiría trabajando con su patrón? Pues la verdad no trabajaría con el patrón porque pues no voy a tener como ese derecho de pensión, cotizar la pensión, que es algo muy importante hoy en día, y ya. Brian, la segunda pregunta sería, ¿considera usted que en el empleo que tiene actualmente le garantizan todos los derechos laborales que tiene como trabajador? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues la verdad, pues sí me lo garantizan, pues porque uno puede crecer como persona, como trabajador, y pues eso es lo que yo pienso. Listo. La tercera, ¿le gustaría trabajar en otro empleo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues me gustaría traer otro empleo, pues un empleo que me quede como tiempo para compartir en familia, porque Que no tenga que sacrificar tanto tiempo. o sea, tiempo que uno descansa y pues toca laborar. Y que se vea un poquito más el reconocimiento, el dinero, ¿verdad? Sí, señor. Listo. La cuarta sería, Brian, ¿considera que puede crecer como persona y o como trabajador en el empleo que desarrolla actualmente? Pues ahí lo único es como persona, Como persona, sí, señor. y como empleado no crecería. Pues ahí la única es crecer a maestro, o sea, como uno obrero normal, puede subir uno a maestro y aprender para más adelante. más adelante, sí. Vale. Brian, la quinta sería, ¿considera que un trabajo informal es un tipo de exclusión social que no le permite disfrutar de sus derechos laborales y por qué? Pues la verdad sí, porque pues a veces, como le digo, uno a veces le toca sacrificar tiempo de uno de descanso para uno estar allá metido en la empresa, para que de pronto no lo saquen a uno de la empresa, y como uno necesita el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades, pues uno le toca estar ahí por el trabajo. Vale. Eso, Brian. Listo. Muchas gracias.